Muy buenas tardes, estimado profesor y compañeros. Hoy realizaremos una recopilación de datos de las 6 semanas. La ciencia es un proceso de análisis que se encarga de estudiar e investigar con firmeza los fenómenos sociales, naturales y artificiales, es decir, todo lo que nos rodea. Eso se estudia a través de la observación, experimentación y medición para dar respuesta a lo desconocido. Conocimiento es adquirir información valiosa para poder comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere, pues, a lo que resulta del proceso de aprendizaje. Importancia de la investigación. La importancia de la investigación es dar respuesta a preguntas poco comunes con búsquedas científicas. Dichas preguntas se originan de indagaciones deliberadas que implican y requieren de organización a través de un proceso que contiene los métodos y técnicas. Características de un investigador. Curiosidad. Todo lo que ves a simple vista no es suficiente para ser un buen investigador. Debes observar y cuestionarte todo el tiempo. Trabajo en equipo. Trabajar en equipo por el mismo objetivo nos va a ayudar en la investigación. Orden. Característica de un investigador es su habilidad para la organización de su equipo hasta sus propias tareas. Honestidad. Un paso importante es aceptar cuando te equivocas y reconocer el trabajo de quien te ha ayudado a resolver partes del caso. Base de datos. La base de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico como artículos, revistas, libros, tesis, de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Variable. Se denomina variable a todo aquello que tiene características propias que la distingue de los demás. Esta es una característica importante del problema. Variable dependiente es aquella cualidad o característica cuyo comportamiento se ve afectado por la variable independiente. Variable independiente es toda aquella variable que se pone a prueba a nivel experimental, siendo manipulada por los investigadores con el fin de aprobar una hipótesis. Operacionalización de la variable es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico. Construcción de un instrumento de recolección de datos. Instrumento previamente diseñado, producto de otros estudios cuya validez y confiabilidad ha sido comprobada. Diseñar un instrumento. Construir un nuevo instrumento de acuerdo con la técnica apropiada para ello. Debe estar ajustado a las necesidades del objetivo general y objetivo específico. Pasos en la construcción del instrumento de recolección de datos. 1. Listar las variables que se pretenden medir o observar. 2. Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 3. Elegir el instrumento o los instrumentos que hayan sido favorecidos por la comparación y adaptarlos al contexto de la investigación. 4. Indicar el nivel de medición de cada variable. 5. Indicar cómo se ha de codificar los datos. Validez del instrumento. La validez hace referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado, es decir, que mida la característica o evento para el cual fue diseñado y no otra similar. Validez de juicio de expertos. El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación que se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en este, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones debido a la indagación y tediosidad que plasma en un proyecto. Población. Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viables y entre otros. Muestra. Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógicas y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte representativa de la población.
Técnicas de muestreo. Como ya hemos mencionado, para que las conclusiones obtenidas a partir de una muestra sean válidas para una población, la muestra debe haberse seleccionado de forma que sea representativa de la población a la que se pretende aplicar la conclusión. Muestreo probabilístico. Se define como aquel en que todos los individuos de la población tienen una probabilidad de entrar a formar parte de la muestra, normalmente equiprobable, es decir, con la misma probabilidad. Muestreo no probabilístico. Utiliza métodos en que no interviene el azar y por lo tanto se desconoce la probabilidad asociada a cada individuo para formar parte de la muestra. Tipos de muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio simple. Es un método fiable de obtención de información, en el que cada uno de los miembros de una población se elige al azar. Muestreo por conglomerados. Método en el que los investigadores dividen a toda la población en secciones o conglomerados. Muestreo sistemático. El método de un muestreo sistemático elige a los miembros de la muestra de una población a intervalos regulares. Muestreo estratificado. Es el que el investigador divide la población en grupos más pequeños que no se superponen. Elaboración de base de datos. Las bases de datos ofrecen ventajas claras, como la independencia entre los datos y los programas informáticos que los manejan, de manera que permiten agregar o quitar datos sin modificar el código de las aplicaciones del sistema. También disminuyen la redundancia o repetición de datos y la pérdida de los mismos. Asimismo, facilitan el análisis del conjunto de datos, al agilizarlo y hacerlo eficiente, además de reducir el espacio de almacenamiento y facilitar su transporte.